Saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, conductor de espacios en su canal de YouTube de Los Datos Duros, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, también para aquellos que siguen diciendo que López Obrador es igual o peor que los pasados presidentes, lo de ayer en el campo militar número 1, creo yo que nos debe de dar idea de lo que se está cambiando poco a poco. Algunos incluso hablan, y me parece una declaración muy facilona, mezquina, lo de la guerra sucia pasteurizada, con el evento de ayer que da inicio a los esfuerzos para el esclarecimiento de asesinatos, de represión, de desapariciones entre 1965 y 1990. Se abrieron las puertas del campo militar número 1 para que libremente hasta se confrontara con gritos al secretario de la Defensa Nacional durante su discurso. Te saludo con mucho gusto, Ricardo Sevilla, para escuchar tu opinión. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero de eso se trata Sin Censura, de escuchar todas las voces. Adelante, Ricardo, te mando un abrazo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, pues no se parecen en nada el actual presidente López Obrador y los anteriores personajes. Ya los hemos encuerado, y más allá de repetir lo sobado, que son corruptos, que son nepotistas, que son cínicos, que son asesinos disfrazados de políticos, los hechos hablan por sí solos. Y en efecto, como bien glosas, querido Vicente, desde el campo militar número 1, ayer, ante víctimas y familiares de la llamada Guerra Sucia, incluidos los parientes de militares fallecidos en esa época, se anunció que arrancará una comisión de la verdad sobre esta llamada así Guerra Sucia. Y eso, Vicente, hay que celebrarlo, porque se trata de un símbolo de la reconciliación. Es importantísimo, es relevantísimo que se abran los archivos y las instalaciones militares para que se conozcan todos los detalles de este evento siniestro e histórico y bastante doloroso. Será, yo opino, con López Obrador, una medida fundamental para la reconciliación nacional. Ahora, la decisión al conformar esta comisión es loable y necesaria, Vicente, que ya no se oculte absolutamente nada, que ya no haya impunidad, que se aclaren y se den a conocer la verdad de los hechos, por más dolorosos que sean, que se tenga el relato completo y detallado de lo que ocurrió, y con ello que se honre la memoria de quienes murieron, de quienes lucharon. De entrada, hay que limpiar la imagen de estos luchadores, de estas luchadoras sociales que han sido históricamente estigmatizados. Hay que entender, público memorioso, algo muy importante: las múltiples y desesperadas razones de aquellos y de aquellas que decidieron apelar a la lucha armada para buscar la transformación del país no son rijosos, como han dicho Pepe Woldenberg, Héctor Aguilar Camín y todos los supuestos historiadores del Colegio de México y del CIDE, en esa sí historia pasteurizada. No, las cosas son complejas y completamente diferentes. Todas y cada una de estas personas lucharon a brazo partido e incluso sacrificando sus vidas por una patria justa, por un México libre e independiente. Y también es necesario comprender que no tuvieron la posibilidad, Vicente, de hacerlo más que con los métodos que podían llevar a cabo en ese momento, que eran las esperanzadoras y combativas movilizaciones, y en algunos casos, hay que decirlo, tomando las armas. Eran otros tiempos, Vicente, público memorioso, y es que en ese momento prácticamente no había otra manera de buscar los cambios y las transformaciones, sino de una forma radical,
Hay que ser radical como la realidad misma, decía John Rivemont de Sainz, el gran poeta surrealista. Eran épocas donde los movimientos sociales y el periodismo, para hacer valer la justicia, tuvo que enfrentarse con un régimen autoritario y absolutamente antidemocrático, una cuasi dictadura. ¿Cuál? La del Priato que no se tocaba el corazón para ordenar una masacre, una desaparición, y todo era ordenado, hay que decirlo con todas sus letras, desde la oficina presidencial. Sí, eran tiempos de canallas, tiempos de represores, todo el sistema estaba engangrenado por la corrupción. Por ejemplo, en la represión del 68, la famosa y cantada y jurada orden de reprimir a los estudiantes pasó por tres personajes principales. Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, y tuvo la anuencia del entonces presidente priista, subrayo priista, Gustavo Díaz Ordaz, porque el PRI, aunque intenten borrarlo de la historia, Alito Moreno, Roberto Madrazo, etcétera, siempre fue un partido opresor. De ahí la importancia, la enorme importancia, Vicente, de lo que habló el subsecretario de Derechos Humanos ayer, Alejandro Encinas, cuando se refirió a que hay que poder mirar de frente a la historia para abrir una ruta de cambio, de ruptura con un pasado doloroso, yo diría dolorosísimo. Que no se nos olvide en ningún momento, público memorioso, Vicente, que una comisión de la verdad o comisión de la verdad y reconciliación, como se le ha llamado en otras latitudes, porque también en otros países se ha llevado a cabo y hay incluso un mapa de comisiones de verdad en todo el mundo, es un proyecto encargado de descubrir y revelar las malas, las pésimas, las funestas acciones del pasado por parte de un gobierno con la esperanza, la buena esperanza de resolver los conflictos que quedaron otrora en el pasado. Las comisiones de la verdad, bajo varios nombres, son establecidas ocasionalmente, pero necesariamente, por estados que emergen de periodos de conflictos internos, guerra civil o dictadura. Y aquí, en México, el PRI intentó establecer una dictadura perpetua. Sí, una dictadura perpetua, como el novelista, el gran novelista ecuatoriano Juan Montalvo llamó al poder ejercido en sus extremos, y que ulteriormente, ya lo sabemos, el escritor peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa intentaría modificar y llamar plagiariamente como la dictadura perfecta. Ahora, ¿es importante establecer una comisión de la verdad para develar los cruentos hechos del pasado? Por supuesto que lo es. Necesitamos ser unos descerebrados, unos cínicos o unos miserables o todo ello junto para oponernos, Vicente, a que se esclarezcan aquellos hechos tan cruentos que tanto laceraron al pueblo de México. No se le olvide, pero en ningún momento, público memorioso, que una comisión de la verdad debe tener un método rigurosísimo para poder llevarse a cabo con éxito, para asegurar su triunfo. No solamente debe lavar una mea culpa, ser falso como algunos anteriores mandatorios intentaron, sino que debe centrarse en la investigación profunda sobre los patrones que propiciaron esta llamada guerra sucia. El gran cronista de Portales, el gran amigo Carlos Monsiváis, señaló en algún momento que esa guerra sucia, aquel episodio en la Alameda que fue parteaguas para que iniciara toda esta ola de masacres y de ataques en contra de la sociedad civil, de la sociedad que se organiza, fue uno de los hechos menos documentados y más oscuros de nuestra historia. Y pues bueno, la masacre de la gente en la Alameda Central, más de 500 muertos, pues no se ha estudiado con profundidad. Hubo más de 300 granadas de gases lacrimógenos y hubo cerca de 100 agentes secretos, además del ejército, la policía montada y los granaderos. Y de eso no hablan, no han hablado en ningún momento. ¿Qué esperanzas de que José López Portillo
pusiera en algún momento a su cuate, a Arturo el Negro Durazo, a investigar eso. No, él le agregó más muertos a esa situación. Entonces, es importantísimo, Vicente, público memorioso, para no alargarse en la importancia de esta comisión de la verdad. Es necesario que se conozca el pasado y sobre todo si es un pasado cruento para que no se repitan esos errores históricos. Preguntaba, ¿no es necesaria también una comisión de la verdad del 90 a la fecha, entendiendo todo lo que nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, para entender el nivel de corrupción, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, el nivel de perversión en el sexenio de Calderón, el nivel de simulación en tiempos de Fox y así sucesivamente, o ya es mucho pedir? No es mucho pedir, pero te respondo con lo siguiente, querido Vicente. ¿Quién está haciendo esa comisión de la verdad? Y aunque me llevan jitomatazos, la estamos haciendo nosotros, los periodistas independientes. Si tú te das cuenta, estos personajes de los que estás hablando, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, son los exmandatarios más recientes y sobre ellos hemos estado investigando. Hemos investigado sobre las corruptelas de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, de sus intelectuales de cabecera, de estos intelectuales de los que hablábamos ayer, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, etcétera. Entonces hemos estado develando y aportando a la conciencia histórica para que ya se le quite al público memorioso, esa venda que tiene en los ojos o que intentaron ponerle y que ya no funciona. Decías hace un momento antes de que entrara yo al aire, que con Toño, que Carlos Loret de Mola, que Joaquín López Dóriga, que Ciro Gómez Leiva no son estúpidos, sino que navegan con esa bandera. Yo creo que mitad y mitad, mitad la estupidez porque no saben absolutamente nada, todo lo conocen a través de jefes de información, de asesores, de libretistas, de documentalistas, y la otra parte es que sí son en efecto cínicos, pero aquí está esa comisión, si se quiere, de la verdad, que se está llevando a cabo y se está tutelando a través de los medios de comunicación independientes que están develando con documentos, con fotografías, con audios, con datos duros, cómo sí hubo una gran corrupción y cómo de no arrancarla de raíz podríamos estar repitiendo los errores históricos y eso la gente ya no lo va a permitir. Nos está exigiendo, a la gente ya no le das un cebo tan fácil, no le cree a Raimundo Rivapalacio, no le cree a López Dóriga, no le cree a los medios de comunicación corporativos, como les llama mi querido Toño Ruiz, los medios de comunicación tradicionales. Pues bueno, estos medios de comunicación tradicionales están ya absolutamente anquilosados, la gente ha dejado de recurrir a ellos para informarse y está haciendo sus propias pesquisas. Entonces, aliado del periodismo independiente, el pueblo está ya llevando a cabo esa investigación, que es una comisión, en cierto sentido, de la verdad. Mi querido Ricardo Sevilla, si me permites preguntarte tu opinión, porque acabo de ver esto y se va a poner sabroso. Los expresidentes del PRI, y grábenme muchachos, los expresidentes del PRI le han pedido una nueva reunión a Alito Moreno. Se viene el merequetengue, se viene el relajo, y si me permites, voy a leer la carta que le envían a Alito Moreno con fecha del día de hoy en la Ciudad de México. Dice: Ciudad de México, a 23 de junio de 2022. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Estimado presidente, la reunión que sostuvimos con usted el pasado 14 de junio nos sirvió para compartir nuestra genuina preocupación por la situación presente de nuestro instituto político, estableciendo en el proceso una mesa de diálogo que permitiera fortalecernos, creo que quisieron escribir,
con inclusión, pluralidad y propuestas de cara a los compromisos que nuestro partido sostendrá en los procesos electorales locales de 2023 y los procesos electorales federales y locales de 2024. Toda vez que nuestro encuentro derivó en una serie de asuntos pendientes que es importante atender a la brevedad, dado que cobran relevancia en el clima político presente de nuestra organización, como la renovación incluyente de distintos órganos de dirección política deliberativa y ejecutiva del partido y la convocatoria para la renovación oportuna de la dirigencia nacional, le dirigimos esta comunicación con el fin de sostener una nueva reunión de seguimiento que permita concretar una ruta de acciones y los medios para su cumplimiento. Me llama mucho la atención esto que dicen, que el encuentro del pasado 14 de junio derivó en una serie de asuntos pendientes que es importante atender a la brevedad, y entre esos señalan la renovación oportuna de la dirigencia nacional. Esto no es otra cosa más que insistir en que el actual presidente del PRI está desgastado. Bueno, esa es la lectura que yo le doy, y firman la doctora Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresidenta del CEN, la licenciada Carolina Monroy del Mazo, expresidenta del CEN, el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera, expresidente del CEN, el doctor César Camacho Quirós, expresidente del CEN, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, expresidente del CEN, la licenciada Beatriz Paredes Rangel, expresidenta del CEN, el licenciado Roberto Madrazo Pintado, expresidente del CEN, la doctora Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del CEN, y el licenciado Humberto Roque Villanueva, expresidente del CEN, así como el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Este personaje que le ha pedido a las dirigencias del PAN y el PRD que no hagan acuerdos ya con Alito. Y hoy precisamente publican en el espacio de Alarraqui una entrevista con Roberto Madrazo, pues haciéndole literalmente la cama, poniéndole el pie a Alito Moreno. Mi querido Ricardo, si pensaron que con Alito aferrándose al poder se calmaban las aguas, esta carta la vuelve a poner turbia. Ya estamos asistiendo a los últimos días de ese partido político. Ya, aunque se cambien de nombre, como en algún momento lo hicieron el PNR, el PRM, ya estamos asistiendo a sus últimos días. Estamos nada más viendo cómo se acercan estos personajes como aves de rapiña a darle los últimos mordiscos a ese cadáver insepulto que es el Partido Revolucionario Institucional. Dulce María Dinosauri. Imagínate la crema innata de los dinosaurios intentando llegar a recoger las obras de ese partido político. ¿Qué esperanzas de que llegaran a tener el porte que tuvieron algunos miembros fundamentales de ese partido? Porque los hubo, hay que decirlos. En algún momento la dirigencia del PRI, del PRM, del PNR, tuvo a personajes como Basilio Vadillo, como Emilio Portes Gil, como el propio Tata Lázaro Cárdenas del Río al frente de ese organismo político, pero ya esos son tiempos pasados, son aguas que se fueron y no volverán. Ahora tenemos a estos personajes, imagínate, Manlio Fabio Beltrones, el que le dio la palmadita a Enrique Krause en aquella feria del libro, donde no objetó absolutamente nada cuando el imbécil de Enrique Peña Nieto confundió la obra de Krause y la obra del gran escritor mexicopanameño Carlos Fuentes. No, ya este partido político es, insisto, un cadáver insepulto y ya no hay otra opción más que llevar una palita ahí y empezar a palear y llevarse los escombros
de todo este prestigio que en algún momento tuvo y todo ese poder, un poder que en algún momento, como dije hace unos instantes, intentó convertirse en una dictadura perpetua y que no les funcionó. El PRI está muerto y lo estamos viendo como un zombie caminando por ahí al estilo Walking Dead. Querido Ricardo Sevilla, como siempre, es de un deleite escuchar tus comentarios, tus aportaciones a Sin Censura, y obviamente hay que pedirle a la gente en este jueves que siga apoyando tus espacios, que siga leyendo tus comentarios en Twitter y tus columnas en el diario Basta. ¿Por qué no nos despedimos con eso, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme, necesitamos esa fortaleza en el periodismo independiente para hacerle frente al periodismo corporativo. Síganme en redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el informativo Los Datos Duros, así, todo de corridito en YouTube nos encuentra Los Datos Duros MX. Síganme, por favor, también en el diario Basta. Hoy escribí columna, lo hago martes y jueves, y aquí, desde luego, en La Familia Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Si todo marcha bien, querido Vicente, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo y excelente tarde al público memorioso. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, estamos al pendiente, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura